Buenas tardes a todos. En primer lugar quisiera agradecer al comité organizador del Congreso, CompuMatG, y en particular al profesor Anier Soria, y por supuesto quisiera agradecer al resto de compañeros, ¿no? que habéis hecho posible este congreso. Bueno, mi charla va a estar relacionada con los polinomios ortogonales clásicos y su conexión con el teorema de Fabar. Quisiera también recordar que en parte este trabajo ha sido realizado por don Joaquín Sánchez Lara de la Universidad de Granada y está financiado por la Agencia Estatal de Investigación del Gobierno de España. Para comenzar, vamos a dividir la charla, digamos, en tres grandes bloques. El primer bloque va a estar asociado a los polinomios clásicos continuos, donde vamos a tratar una serie de propiedades de dichos polinomios. Luego, para que no quede, digamos, solamente descolgado, vamos a tratar una pequeña parte relativa a los polinomios ortogonales discretos, solamente los que están asociados a redes uniformes, y vamos a acabar mencionando una serie de problemas abiertos, dado que el problema que yo he resuelto junto a mi compañero Joaquín Sánchez Lara, pues prácticamente está completo, pues vamos a dejar otra serie de problemas que están relacionados con los polinomios ortogonales clásicos, por si alguien tuviese interés en resolver alguno de ellos. Entonces vamos a comenzar con el primer plato, ¿no? Que es, vamos a ver lo básico, lo fundamental de todas las familias que vamos a ir trabajando, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, uno siempre se plantea, bueno, cómo plantear el problema, ¿no? Entonces, lo que vamos a comenzar es, tenemos el conjunto de los polinomios, que suele ser P hueco, y llamamos P', digamos, al espacio de funcionales lineales asociados a ese espacio P, ¿verdad? Entonces, partimos de un funcional que va a ser U, y vamos a dar por hecho, claro, que tenemos una sucesión de polinomios ortogonales respecto a dicho funcional. Eso lo vamos a escribir, como veis ahí, OPSU. Bien, no vamos a suponer que los polinomios son mónicos, sino que el coeficiente líder va a ser A sub n. De manera que damos por hecho igualmente que los polinomios son una familia regular, es decir, el polinomio P sub n tiene grado n, ¿de acuerdo? Nunca inferior a n. Evidentemente estos polinomios pues satisfacen una propiedad de ortogonalidad, que es la que veis ahí en pantalla, ¿de acuerdo? Ponéis P sub n y P sub m. Si se lo aplicáis al funcional lineal, pues me tiene que dar 0 si n es distinto de m, ¿de acuerdo? Y si son iguales, pues da una cantidad que va a ser d sub n al cuadrado, que solemos denominar la norma al cuadrado del polinomio P sub n. Bien, este funcional, para que sea clásico y los polinomios se consideren clásicos, tienen que satisfacer una ecuación tal y como esta, ¿vale? Una ecuación distribucional. Aquí el operador de caligráfica, si queréis, es la derivada respecto a z, y phi y psi son dos polinomios que tienen grados como mínimo 1 para el caso de psi, y el grado de phi es 2, como mucho, ¿de acuerdo? Bien. De hecho, finalmente vais a ver que para todas las familias el grado de psi va a ser siempre igual a 1. Bien. Y ya veis que ahí el operador U es un operador, o sea, es un funcional lineal, no tiene por qué ser una función peso y demás, ¿no? Entonces hay que conocer cómo operar dicho funcional lineal, que es algo que podemos encontrar en cualquier libro sobre distribuciones y sobre funcionales lineales, ¿de acuerdo? Bien, lo que es importante destacar es que como realmente aquí los polinomios P sub n y P sub m pues se multiplican tal cual, entonces es un producto estándar, y por lo tanto multiplicar por z a la izquierda o a la derecha no influye, es decir, da igual hacer z P sub n o P sub n z. De manera que es sencillo ver que z P sub n tiene que ser una combinación lineal de 3 de estos elementos de la familia consecutivos. Por eso se llama recurrencia a 3 términos. Y aquí tenéis cómo calcular los coeficientes a sub n, perdón, alfa n, gamma n y beta n.
Hay otras formas de hacerlo, pero bueno, yo en principio me voy a centrar en esas tres. Como veis, estos son los coeficientes líderes de los polinomios y estas son las normas que hemos ido calculando, ¿verdad? Estas cantidades se dan por hecho, bueno, se da por hecho que p sub n de 0 no vale nunca 0, y si fuese 0, pues hubiéramos elegido aquí otro valor de z donde se pudiese dividir, ¿verdad? O sea, la idea es que podamos dividir por el valor que tomemos aquí para el valor de z específico, ¿no? El más sencillo, evidentemente, es z igual a 0. Bien, ahora bien, para casi todos los casos, por no decir todos, para los casos clásicos continuos, pues el funcional lineal admite una representación integral, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, pues si yo aplico ese funcional a un cierto polinomio, pues me da siempre un polinomio multiplicado por una función peso por diferencias de z. Y aquí, pues gamma mayúscula, pues es una curva que está en el plano complejo, ¿no? Generalmente suele ser un intervalo real, pero puede ser una deformación en el plano complejo. Bien, puede ser, ya digo, arbitraria en principio. Entonces, vamos a centrarnos un poco por simplificar los casos en los que tenemos un funcional para el cual tenemos una función peso, ¿de acuerdo? Ya digo, porque en el caso continuo es lo habitual. Entonces, la ecuación de Pearson es la que tenéis ahí, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, para que eso se cumpla, pues dado que phi tiene que tener grado como mucho 2, pues podéis ver que este omega pues se puede calcular para todos los casos, ¿verdad? Es algo relativamente sencillo. De manera que se da por hecho que phi tiene dos ceros distintos, o tiene un cero doble, o tiene un cero simple, o no tiene ningún cero real, ¿no? Entonces, en el caso de ceros distintos son los denominados Jacobi. En el caso de un cero doble se denominan los polinomios de Bessel, que no lo vamos a mostrar hoy, pero están en la literatura. Para un cero simple es el caso Laguerre, y para ningún cero pues sería el caso Hermite. Entonces nosotros vamos a mostrar fundamentalmente el caso Jacobi y Hermite. Y Laguerre. Bien, otro dato fundamental para este tipo de problemas, el de, digamos, encontrar los polinomios, encontrar todas las propiedades que estos tienen y demás, es importante conocer lo que son los momentos del funcional. Se calculan, como veis ahí, calculando el funcional a las potencias de x. Eso da una serie de números que generalmente están acotados y no suelen dar problemas, ¿no? De todas maneras ya hablaremos sobre eso un poco más adelante. De hecho, estos momentos, dado que se cumple la ecuación distribucional y dado que está la definición, no es muy complicado ver que, de hecho, los momentos también satisfacen una ecuación de este tipo, o sea, una relación de este tipo. Veis que es una relación a tres términos, ¿de acuerdo? Aparece el momento n más 1, el momento n y el momento n menos 1. De forma que yo necesito dos condiciones iniciales, dos momentos iniciales. El momento primero, el m sub 0, suele valer 1, si lo tomamos como una medida de probabilidad, pero puede ser un número que no sea 1, puede ser cualquier otro valor. Y el momento primero, el momento 1, pues será otro valor que nos interese, ¿no? Y a partir de esos dos valores, pues podemos construir todos los demás. ¿Por qué he remarcado el primer valor, el valor principal, si queréis, en verde? Bueno, lo he remarcado porque, como veremos más adelante, estos números pueden o no ser 0. Fijaos que como aparece la n, uno tiene la impresión que ese valor en verde no va a ser 0. Pero nunca se sabe, ¿vale? Podrá valer 0 para ciertos valores de n, o puede que nunca valga 0. Entonces ese dato yo creo que es importante destacarlo. Ahora, para mostrar la ecuación diferencial, bueno, pues como curiosidad, si uno conoce esta propiedad de aquí, ¿verdad? Si se cumple esta propiedad, pues no es difícil, teniendo en cuenta que el grado de phi es como mucho 2 y que el grado de psi es como mucho 1, que si yo le aplico aquí un polinomio de grado m, el que queramos, pues la respuesta va a ser un polinomio de un grado más, ¿vale? Siempre aumentamos en 1 el grado. Lo pongo en negrita porque hay otros polinomios que son los denominados semiclásicos, donde
este grado que aumenta depende de cómo sean nuestras medidas, ¿vale? Estos polinomios phi y psi. Uno puede imaginar que eso va a influir claramente, ¿no? Bien, una vez que tenemos esta expresión, quédense con ella. Es decir, la respuesta a este dato inicial es un polinomio que aumenta en 1 por el peso. Si yo lo que hago es poner la derivada del polinomio que yo tengo construido, ¿no? Peso n', ese polinomio tiene grado n-1, es decir, que este de la derecha tendrá grado n. Entonces, no es muy complicado de hacer, esto es un problema es un ejercicio para quien lo quiera intentar, si no lo conocéis, que ese polinomio r sub n va a ser proporcional al p sub n. Fijaos que le pongo delante un lambda n porque yo a priori no sé cuál será el coeficiente al líder. Digamos que le quito el del p sub n y lo que me queda lo llamo lambda n, ¿verdad? Bien, este lambda n le he puesto ese nombre porque evidentemente va a estar asociado al autovalor, ¿no? Ahora veremos. Entonces, de hecho, esa expresión anterior la puedo escribir de esta otra forma. Veréis que yo divido aquí por el peso y obtengo esta expresión. Esto se suele denominar como la ecuación de Stulio-Bill simétrica, ¿vale? Porque como veis aquí está totalmente compactada la expresión. Aquí puede haber puesto D, ¿verdad? Por poner la misma derivada, pero bueno, tampoco pasa nada por utilizar propiamente la derivada. Y aquí pues tengo lambda n. Si yo esto lo desarrollo, bien, pues si lo desarrolláis vais a ver que no es muy complicado comprobar que esta expresión desarrollada me da el phi y el psi que teníamos al principio. Aquí tengo la segunda derivada, aquí tengo la primera derivada, este sería mi hamiltoniano, mi operador, se lo aplico al p sub n, ¿vale? Y el resultado es lambda n p sub n. De hecho, si uno calcula un poco quiénes son el coeficiente líder, este lambda n se puede tomar desarrollando esta expresión utilizando el coeficiente principal del p sub n, y casualmente el autovalor coincide con el dato que teníamos al principio. Bueno, disculpadme, aquí creo que me falta, perdonad, aquí un pequeño error, aquí sería n-1 y aquí va un n fuera, ¿vale? Disculpadme, aquí está esa errata. Pero bueno, fundamentalmente este dato se parece mucho al coeficiente que tenemos en la recurrencia, ¿de acuerdo? Yo digo, la versión corregida de la que estará disponible en mi página web, esa información estará corregida. De manera que esos dos conceptos, o sea, esas dos cantidades están íntimamente relacionadas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que la forma de construirlo ha sido comenzar con un funcional lineal. Si tengo la función peso, fantástico. Aplico la fórmula de Pearson, la expreso de esta manera y soy capaz de calcular esta ecuación diferencial. Bien, otro dato importante a tener en cuenta es que las soluciones de estos problemas a las autofunciones de estos hamiltonianos que he mostrado previamente, pues tanto las continuas como las discretas se escriben siempre a través de series hipergeométricas, ¿de acuerdo? Estas son de en esta forma. Aquí tenemos la f de en este caso para los casos continuos y discretos uniformes. Aquí tenemos una serie de parámetros, r parámetros, aquí s parámetros. Entonces se hace de esta manera, ¿no? Calculo este producto de números arriba, aquí los mismos que están en la parte inferior en el denominador, multiplico por z elevado a k por k factorial. Aquí la clave está en que los números estos se llaman números factoriales desplazados o números de Pochhammer, y ahí tenéis la definición para construirlos. Como os podéis hacer una idea, bueno, estos números no tienden a no ser cero, ¿vale? Ninguno de ellos, o sea, no pueden valer cero para ciertos k, es decir, que estos no pueden ser números enteros negativos, ¿vale? A priori. Pero al final veremos que sí que pueden ser, ¿vale? Pueden ser, pero hay que tener un poco de cuidado a la hora de trabajar con estas expresiones. De hecho, esta es una serie, como veis, infinita. Pero claro, como lo que va a pasar es que uno de estos, el A1 generalmente va a ser menos n, pues esta serie va a ser finita, va a acabar en un cierto momento. Por eso da lugar a un polinomio.
De acuerdo. Ahora, ¿qué familias van a ser las que vamos a trabajar hoy? Bueno, pues aquí tenéis un esquema de las familias, digamos, para el caso continuo y discreto. Entonces, el caso continuo, como hemos mencionado previamente, está la familia de Jacobi, que es la que está más en la parte superior. Del Jacobi también tenemos el caso Laguerre y tenemos el caso Hermite. Como veis, aquí no aparece el caso Bessel porque eso es ortogonal en el disco unidad y entonces no vamos a referenciarnos a este, ¿no? A esta familia. Como veis, hay otras familias que son estas 4 que están asociadas a, digamos, al caso discreto y redes uniformes, pero pueden ser también de hecho cuadráticas, ¿no? Como va a pasar con el caso de Wilson y alguno más. Luego fijaos que hay una curiosidad, que hay aquí una serie de familias que le he puesto una F pequeñita. Eso quiere decir que la familia, digamos, no va, solamente se puede definir hasta un cierto grado, ¿de acuerdo? O sea, si empezamos con la función peso, ese funcional, y aplicamos el proceso Gram-Smith al 1, x, bueno, z, z cuadrado, z cubo, vais a ver que para ciertas familias, pues bueno, pues la norma del grado, no sé, 10 da igual a 0, con lo cual yo no puedo construir el polinomio de grado 10 o no puedo construir a partir de un cierto grado. Por lo tanto, son ortogonalidades donde la familia es finita, ¿de acuerdo? Para el resto de familias, pues bueno, pues son, por ejemplo, para el caso de Jacobi, Laguerre y Hermite, van a ser integrales en un cierto intervalo real, y para el resto de familias, pues van a ser, son polinomios definidos sobre medidas que son una suma de deltas, una suma de masas a lo largo del eje real. Esto seguramente desde el punto de vista formal hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Porque aunque está todo bien construido, y si alguien tiene interés en saber la topología de los polinomios, cómo se construyen, por qué están bien construidas esas medidas como suma infinita de deltas, eso hay trabajos donde se pueden analizar con calma, y en principio no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pero bueno, es algo que yo creo que también merece la pena tener presente. Bien, este es el esquema. Como veis, las flechas indican cómo están relacionadas las familias. Básicamente muchos de ellos son casos límite de los casos anteriores. Y luego hay otra cosa curiosa que es, fijaos que aquí por ejemplo tengo el caso Han y Dual Han. Dual Han, o sea, el dual. Veremos luego qué significa esto, ¿de acuerdo? Esto es algo que yo creo que también es muy importante. Estos también son duales, pero no todos aparentemente tienen un dual. O sea, eso habría que analizarlo, ¿vale? ¿De acuerdo? No es algo simple, pero muy interesante. Bueno, yo estoy más mostrando solamente el caso continuo o discreto uniforme, pero el caso no uniforme, los denominados Q-polinomios, pues evidentemente son muchísimas más familias. No los voy a mostrar aquí porque no viene al caso, pero para esas familias, pues primero son 35 familias, el esquema es muchísimo más complejo, pero sucede lo mismo. O sea, sucede que todas están básicamente no relacionadas con absolutamente todas, pero hay una relación entre todas ellas, y cumplen prácticamente lo mismo que iremos viendo a lo largo de la exposición. Bien, ahora, el teorema de Favart. Yo creo que este es el punto aquí clave para la charla de hoy, o el primero que podemos considerar importante. Entonces, básicamente, sabemos que todas las familias de polinomios con un funcional, o sea, un funcional lineal estándar, o si queréis, si lo que tenemos es un producto interno estándar, ¿de acuerdo? Que multiplicar por z no afecta fundamentalmente en el cálculo, pues siempre vamos a tener una recurrencia a 3 términos, tal y como esta. Y claro, lo que sucede es que pues aquí hay una serie de coeficientes donde el más importante, como veis, porque depende de la norma, aunque este también depende de la norma, pero este es el clave, es gamma n. Entonces, el teorema de Favart lo que nos dice es que siempre y cuando gamma n, o sea, si tenemos una recurrencia tal y como esta, y lo que sucede es que todos los gamma n son distintos de 0,
Entonces siempre podemos definir un funcional de momentos, que hemos denotado como L, de tal forma que los polinomios son ortogonales respecto a dicho funcional de momento. Es decir, que se tiene esta propiedad y Hn en principio no es 0 porque todos los números son distintos de 0. De hecho, si uno hace un poco la cuenta, no es complicado de ver que Hn suele ser el producto de los gammas. O sea, gamma 1 por gamma 2 por gamma 3, de forma que si Hn no es 0 es porque los gammas no son 0. Pero claro, aquí lo que pasa es que puede suceder que algún gamma pueda valer 0, y ahora lo vamos a comprobar, ¿de acuerdo? De manera que esto digamos, funciona muy bien siempre y cuando los gammas no sean 0, que es en la mayoría de los casos. Ahora, Favart también dice que en el caso de que los gamma n sean positivos, pues entonces el funcional de momento admite una representación integral cuyo peso es un peso positivo. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Porque si el peso es positivo, pues hay un montón de propiedades que podemos utilizar del álgebra lineal para aplicarlos a los polinomios ortogonales. Pero eso es otra historia, y si alguien tiene interés, pues por supuesto que lo busque y se documente. Entonces este teorema es muy importante. Y ya digo, a nosotros, a Joaquín Sánchez Larra y a mí, lo que nos interesaba era qué sucedía si alguno de estas normas, porque claro, alfa no puede ser 0, los alfas no pueden ser 0, todos estos números son distintos de 0, pero una norma sí puede valer 0. Entonces, si esta norma vale 0, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer? Pues en principio, lo que primero que tengo que decir es que mi secuencia de polinomios va a ser finita. O sea, yo no puedo definirlos para todos los grados, siempre y cuando mi funcional de momentos esté claramente definido, ¿de acuerdo? Y eso va a ser el caso porque tengo los polinomios. Entonces, ¿qué podré hacer? ¿Qué puedo hacer si eso pasa? Y ya digo, va a pasar. Pues vamos a analizarlo, ¿no? Entonces, lo que Joaquín y yo demostramos fue, ahí tenéis la referencia por si alguien tiene interés en documentarse, es que vamos a dar por hecho que yo tengo un cierto valor n mayúscula para el cual el gamma n vale 0, es decir, que la norma nésima vale 0. Entonces yo puedo definir dos funcionales de momentos, uno lo vamos a llamar LD porque va a ser finito, ¿no? Discreto, y otro L1, de tal forma que si defino un funcional de momento, un funcional bilineal, una forma bilineal f(b), que está definido de esa manera, como veis, la f super n es la derivada nésima, pues la secuencia de polinomios hasta un cierto grado m es ortogonal respecto a este funcional bilineal, donde de hecho, claro, si los dos índices son menores que n mayúscula, pues claro, esta parte va a ser 0, ¿no? Entonces solamente se aplica la primera parte y me va a dar la norma que tenga definida para estos polinomios, y si superan el n y llegan hasta m-1, pues dependerá de este L1. Entonces, por cierto, todo está perfectamente definido. Es decir, yo puedo decir quién es el LD explícitamente, yo puedo decir quién es el L1 explícitamente, y aquí, pues, digamos, es un primer problema que no está totalmente resuelto. Es decir, hay familias para las cuales no se conoce cuánto vale L1, fundamentalmente. ¿De acuerdo? Luego podré hacer una pequeña, dar una breve razón de por qué eso es así, pero ese es el caso. Bueno, por cierto, claro, ¿por qué he puesto m? Porque puede suceder que esto solamente, la norma pueda valer 0 solamente para un valor. Pues entonces el m que yo he puesto ahí sería infinito. O sea, serían todos los polinomios a partir de n mayúscula cumplen la segunda condición. Por lo tanto, tengo la familia definida para todos los grados. Pero puede suceder que tenga otro m donde la norma mésima valga 0. Con lo cual yo aquí podré llegar hasta ese grado. Pero podrá volver a aplicar el teorema y podrá seguir calculando un nuevo funcional L2, ¿de acuerdo? Y construir este proceso, digamos, hasta el grado que yo necesite para tener todos los grados de mis polinomios. Pero claro, cambio el funcional con el que estoy trabajando. Pero bueno, es algo posible de hacer, o sea, no hay ningún problema. Si acaso el único problema podría ser el caso en el que haya infinitos valores para los que la norma vale 0. Uno puede pensar, para el caso discreto eso no puede ser. Y
están las familias por ahí escritas, las podéis buscar y efectivamente solamente puede valer 0 para un número finito de casos. Pero para el caso de redes no uniformes, o sea, cupolinomios, pues puede pasar infinitas veces. Y entonces eso es un problema. Pero bueno, eso es otra historia. Si alguien tiene interés, le puedo contar en algún momento. De manera que el teorema de Favart de esta manera me garantiza que yo puedo definir la ortogonalidad para todos los grados, para cualquier familia, sea como sea, y sé cómo hacerlo. No he dicho quién es el LD. El LD, básicamente, y si uno se hace un poco la idea, va a estar asociado a una curva, a una fórmula de cuadratura sobre los ceros del polinomio P sub n mayúscula. Insisto, si alguien quiere buscar más información, hay mucha documentación al respecto. Fíjense que yo aquí no estoy indicando si el peso es positivo, si no es positivo. Yo tengo un funcional. No me importa cómo sea el funcional que yo tenga. Bien, entonces en ese trabajo que aparece aquí abajo, pues está resuelto fundamentalmente el caso discreto, porque el continuo ya se resolvió hace ya un tiempo, ¿no? En el año 95 o quizá un poco antes, si no recuerdo mal. Bueno, aquí pongo el caso Jacobi y Laguerre para que vean ustedes lo que sucede. Entonces aquí he puesto la expresión del polinomio P sub n del caso Jacobi. Veis que alfa y beta son los dos parámetros que tiene mi familia, z es la variable y n es el grado. Entonces esta es mi expresión, es una 2f1. Entonces damos por hecho que alfa más 1 no puede ser un entero negativo, pero, claro, de hecho, mírenlo, o sea, yo puedo, si mi alfa o mi beta es un entero negativo, efectivamente mi gamma puede valer 0, ¿no? O sea, si por ejemplo alfa valiera menos 4, pues para n igual a 4, o sea, gamma 4 valdría 0. Pero solamente para dos valores, ¿no? Para el alfa si es un entero negativo y para el beta si es un entero negativo. O sea, dos veces como mucho. De acuerdo. Ahora, pueden comprobar que los denominadores no pueden anularse porque están asociados a la normalidad de la familia. Es decir, si uno de estos valores vale 0, entonces mi polinomio no tiene el grado, el polinomio n no tiene grado n. O sea, esto no puede anularse nunca. ¿De acuerdo? Como decía, el caso alfa un entero negativo, bueno, pues si uno tiene cuidadito y no toma alfa más 1, si alfa fuese, por ejemplo, menos 4, pues claro, aquí sería menos 3. Y entonces uno dice, uy, pues tengo un problema. Entonces, si pone menos 3 más epsilon, y aquí tiene también menos 3 más epsilon, n, bueno, se puede comprobar que se puede arreglar. Bien, pero bueno, eso lo dejo ahí por si alguien quiere intentarlo. Creo que es un problema muy interesante. Entonces lo que se encuentra es una factorización del polinomio en dos trozos y es una cosa muy, muy interesante, naturalmente. Igualmente sucede en el caso Laguerre, ¿vale? En el caso Laguerre solamente se puede anular en un valor que es si el alfa vale un entero negativo. De acuerdo. Ahora, como digo, para estas familias en particular, bueno, por ejemplo, Ramón Oribe y Andrei Martínez Finkelstein encontraron la ortogonalidad en el plano complejo para cualquier caso de alfa y beta como uno quiera. Es un artículo muy interesante. Si no recuerdo mal, del año 2007 o 2006 quizá, aproximadamente. Es muy interesante, muy bien escrito, con mucho detalle. Y el caso Laguerre, pues creo que es también por el mismo estilo, pero no están hechos por otros autores. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que tenemos ese primer plato, fíjense, hemos analizado la ecuación diferencial, la ecuación de Pearson, la relación de recurrencia y la ecuación de recurrencia de los momentos. Hay una serie de parámetros de recurrencias que están ahí mezcladas o relacionadas que me dan lugar a toda la familia, ¿verdad? En el caso discreto vamos a tener algo por el estilo. Es decir, yo tengo ahora un mismo funcional y tengo phi psi dos polinomios de los grados que hemos mencionado previamente y la cosa que el delta es esta diferencia de funcionales, de manera que el SA pues se opera sobre la variable z y es como una traslación, ¿no? Z más a. Pues bien,
Esto sería el operador asociado. La ecuación de Pearson discreta. De nuevo tendríamos la ecuación de Pearson. La ecuación de Pearson, la relación de recurrencia a tres términos. Y al igual que en el caso continuo, pues si yo añado aquí un cierto polinomio de grado m, pues me va a dar un polinomio de grado m más 1. Bien, esto no lleva mucho esfuerzo hacerlo, pero hay que tener un poco de cuidado, ¿de acuerdo? No, tampoco es una cosa que haya que tomar a la ligera. Igual, si yo aquí lo que hago es que a mi polinomio p sub n lo cambio y pongo delta p sub n, ¿vale? Este polinomio podéis ver que tiene grado n-1, entonces el resultado es de grado n, ¿no? Y aquí, bueno, aquí hago igual, defino el operador nabla como s0 menos s-1, y igualmente se puede comprobar, no es una tarea muy simple, pero bueno, no lleva un cierto grado de complejidad, pero se llega igual a que Rn es un cierto número por p sub n de z. A partir de ahí, entonces, uno deduce que la ecuación, de nuevo, de tipo Liouville discreta para el caso de los polinomios clásicos discretos. Fíjense que yo aquí pongo siempre el operador siempre a la derecha porque no tengo, digamos, la función peso. En el caso de que yo tuviera la función peso, pues sería muy simple. Yo divido por el peso aquí a la izquierda, ¿verdad? Y entonces me queda la ecuación muy sencilla. Bueno, igual de sencilla, pero quizá algo más sencilla de manejar. Y a partir de aquí igual construyo, discúlpenme, pero aquí sucede que este dato es un poco diferente al que aparece ahí, ¿vale? Sería n-1 aquí n-1 delante y un n fuera, si no recuerdo mal. De manera que de nuevo el coeficiente, el autovalor y el coeficiente principal de la recurrencia de los momentos están íntimamente relacionados. Bien. Entonces esto es uno siente que está escuchando lo mismo de nuevo, ¿no? La misma cosa. Entonces, en resumen, lo que tenemos son, primero, la ecuación en diferencias del problema, ¿vale? Tenemos también la recurrencia a tres términos, que como veis aquí estoy utilizando el operador n para indicar que me estoy moviendo en la variable n, no en la variable z. Bien. Y por supuesto tengo la ecuación asociada a los momentos. Bien, aquí he puesto lambda n, no sería lambda n, aquí hay una pequeña diferencia, disculpen por ese despiste, ese error. Entonces, como digo, lo corregiré en las transparencias que pondré en la página web. Aquí, como ven, en los momentos lo he definido a través de estas potencias, ¿no? Estos son los números de Pohammer igualmente, o los factoriales desplazados sobre el dato x. O sea, esto es un polinomio de grado n y no hay ningún problema. De modo que esto es muy importante, como ven, aparece siempre esta estructura de datos y a partir de la cual podemos deducir pues una serie de información de los polinomios. Claro, cada familia, pues habrá familias donde esta cantidad será muy simple, ¿no? Igual que sucede con los coeficientes de cada recurrencia. Casos donde, por ejemplo, estos datos serán valores muy elementales y otros casos donde tendré todo tipo de datos, ¿no? Ya digo, no estoy tratando de considerar todas las posibilidades, pero estoy tratando de abrir el abanico, digamos, dentro de un espectro razonable. Entonces, una vez que hemos considerado los casos continuos con todos sus detalles y el caso discreto, vamos a acabar la charla de hoy hablando un poquito sobre los tres problemas abiertos que yo considero cuatro problemas bastante importantes, ¿no? Entonces, el primer problema es el problema de los momentos. El problema de momentos es un problema aparentemente que no parece importante, pero la realidad es que yo puedo tener un funcional y ese funcional es 1. Ese funcional me da lugar a una serie de momentos
asociados a ese funcional. Esos momentos pueden estar acotados o no acotados. Si están acotados, fantástico. En mi funcional de momentos está bien definido, puedo construir una sola medida. Una medida con una función peso. Pero hay casos donde esto no es verdad. O sea, yo tengo unos momentos que no están acotados. Y es algo que sucede con algunas de las familias de estos clásicos, ¿no? Entonces puede haber más de un peso, hay un solo funcional, pero puede haber más de una representación integral de del mismo funcional, ¿de acuerdo? Funcional uno solo, pero puede haber incluso infinitos. Entonces ahí yo recomiendo, si a alguien le interesa este problema, es muy interesante, le recomiendo la lectura de la tesis doctoral de Jacob Storvald Christensen de la Universidad de Lund. En particular el trabajo que tiene con Murad Ismail, que es un archiconocido investigador en este tema. Fue el primero que encontraron infinitas medidas, digamos, asociadas al caso de los polinomios de Kullager. Bien, eso como primer problema es muy interesante, ¿no? Muy interesante. O sea, encontrar que hay una mejor o una que represente a todas estas infinitas. Bueno, hay una serie de situaciones muy, muy interesantes. El segundo tiene que ver con los funcionales singulares. ¿Esto qué es? Bien, los funcionales singulares, quédense con esto, tiene que ver con que este dato, ¿no? Siempre nos han dicho que los autovalores asociados al operador, ¿no? Pues no puede ser 0. Pero curiosamente eso no es cierto. Es decir, puede suceder que para grados muy concretos, el autovalor o el valor asociado a este número que tengamos aquí valga 0. Una vez, 3 veces, 7 veces, no infinitas veces, pero puede suceder. Entonces, si eso sucede, entonces el funcional se considera singular en esos valores de n donde esto pasa. ¿De acuerdo? Es difícil encontrar muchos artículos donde se trabajen casos de familias singulares porque se da por hecho que eso no puede pasar. Falso. En ese trabajo del 2002, pues el profesor Juan Carlos encuentra un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo de familia donde dicha familia es singular y de hecho deja problemas abiertos relacionados a este tema, ¿no? Entonces, ese artículo es un buen trabajo como punto de partida. Como veis, es relativamente reciente. Bueno, yo sé que 19 años parece mucho, pero no se ha hecho mucho en esa línea, ¿vale? Luego, otro problema interesante es el de la ortogonalidad no estándar. ¿Esto qué es? Pues situaciones donde el teorema de Favart falla, es decir, le da un caso degenerado, y cómo construir los funcionales de momentos y su representación integral. Entonces, hay muchos casos resueltos, como digo, el caso continuo está totalmente completo, el caso discreto creo que también, o casi todo, y el caso Q no. El caso Q yo he hecho una parte y hay otros que ya un poco por aburrimiento o por cambiar la temática no los he hecho, pero creo que es un programa que es muy bonito, muy interesante y uno entiende mejor cómo definir estos polinomios no solamente para pesos positivos, sino para pesos que pueden ir cambiando de signo en el plano complejo. Bueno, es una temática muy, muy interesante. Como digo, pongo esa referencia de Teresa Pérez, Miguel Piñar, ¿vale? En el que ellos resuelven aquí el caso de los polinomios de Laguerre, ¿vale? Para parámetros del alfa negativos arbitrarios. Creo que es el caso real únicamente, pero bueno, se puede hacer también el caso complejo. Y es un artículo también relativamente reciente, ¿no? Y a mí quizás el que más me gusta es el de la dualidad, ¿no? O sea, es un problema en el que yo tengo una familia de polinomios que satisfacen esas condiciones y ahora yo busco otra familia Q sub n donde, como veis, digamos, los polinomios en Fn g de z se ven como otra familia nueva en g de n f de z. Si pensáis que digamos, aunque no lo parezca, pero es como si yo pudiese intercambiar n y z, ¿de acuerdo?
donde ese cambio no tiene por qué ser n lo cambio por z, z por n, sino puede ser algo un poco más elaborado, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo tener una familia y entonces, por ejemplo, en el caso que hemos comentado aquí, yo si tengo los polinomios de Laguerre que tienen esta recurrencia con gamma n, si yo cambio n por z ahí y z por n, eso debe ser una familia de polinomios ortogonales, pero no sabemos cuál es, o al menos no estoy seguro, quizás fuese los Charlier, otra de las familias que aparecen en la literatura, pero es interesante, ¿no? Igual si lo hago aquí, ¿no? Si cambio n por z y z por n, en mi recurrencia, cómo influye en mi familia, ¿de acuerdo? Entonces, esos 4 problemas son 4 problemas de los tantos que hay que son, yo considero, sencillos, ¿no? Sencillos, y un poco para conocer todo lo básico algebraico. Por supuesto, hay problemas que están asociados con funciones generatrices, con cálculo asintótico tanto en n como en x. Bien, hay infinidad de posibilidades, ¿de acuerdo? Pero ya digo, mi caso, mi interés fundamentalmente era, con el caso Favarera, que podía extender los polinomios, aunque la Gram-Smith no me dejase llegar hasta todos los grados, cómo poder reconstruir mi funcional para que eso no fuese un impedimento, ¿no? Entonces, en ese caso, todo fue posible. Pero bueno, como vemos, hay problemas relativamente sencillos todavía un poco desconocidos, ¿no? O que faltan por completar. Si alguien igual tiene interés, pues aquí hay otra serie de referencias, hay muchas más, pero pongo 3 uno debería ir a ellas y tirar de las que están asociadas a ellas o las que las citan, por si uno tiene interés en cómo está últimamente el problema. Es muy interesante el paper de Alberto Grunbaum, que trabaja el caso de los procesos de Darboux y el problema biespectral. Este fue uno de los primeros de la ortogonalidad para alfa menos k para el caso de los Laguerre. Bueno, y este es un artículo donde Howard Cole y William-Shu y yo mismo pues resolvemos el caso de la ortogonalidad de los polinomios de Al-Salan-Carlitz. Y bueno, yo creo que es un problema bastante bonito. Bueno, esto es un poco lo que quería contar. Espero que os haya gustado, y cualquier duda que tengáis no dudéis en contactar, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias por vuestra atención.